y amor, Señor. Pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no
Saludos, hermanos de la Iglesia Cristiana Filadelfia y amigos que nos escuchan a través de nuestro canal en YouTube. Es nuevamente un placer para mí poder compartir con ustedes un breve estudio acerca de las Escrituras, y muy especialmente en estos días donde celebramos el inicio de un nuevo año y con esto una nueva serie de ministraciones que están enmarcadas en el contexto de primicias, o lo que es lo mismo, los primeros frutos. En anteriores mensajes hemos tocado en la iglesia el tema de la bendición que recae sobre el principio bíblico de entregarle lo primero a Dios. Aunque más que bendición, es un principio de agradecimiento, porque sin lugar a dudas, hermanos, Él nos ha bendecido primero. No le entregamos algo para ser bendecidos, sino más bien para mostrarnos agradecidos. Entonces, bien, en este mensaje quisiera tocar algo que ha ministrado profundamente mi vida, y el hecho de conocer estas verdades que trataré de compartir con ustedes ha cambiado de manera significativa la forma en que veo a Dios y la forma en la que conozco su persona en la persona de Cristo. Bueno, por muy extraño que esto se escuche. Y es que es en el cumplimiento de las profecías en Cristo que encontramos la seguridad y la esperanza de que así como de manera exacta y sorprendente se han cumplido las profecías en Cristo cuando vino por primera vez, de la misma manera nosotros esperamos confiados en el cumplimiento de las que están por venir. Hermanos, una de las fortalezas que el Señor ha dejado para nuestra fe es precisamente saber que todas las profecías acerca de su primera venida se han cumplido. Así que sin duda alguna las de su segunda venida también se cumplirán. Amén. Ok. Una de esta serie de símbolos proféticos acerca de su primera venida es la que pretendo tocar en este mensaje, confiado solamente en la capacidad del Espíritu Santo para abrir su entendimiento, y no para nada en la mía, ya que esto de verdad que sobrepasa mi capacidad de asombrarme acerca de los planes y de la revelación profética de Dios para con nosotros sus hijos. Entonces, bueno, sin más a que hacer referencia, comenzamos. Abrimos nuestras Biblias y leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 21. Y leemos: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bien, la conexión y el principio en el que Pablo se está basando para escribir estos versículos se encuentra en el cumplimiento profético y simbólico de las fiestas del Señor que están descritas en el Antiguo Testamento. Por muchos años se han definido estas fiestas como las fiestas judías, las conocemos como la fiesta judía, haciéndole de verdad muchísimo daño a la enseñanza detrás de cada uno de los simbolismos que se encierran detrás de estas 7 fiestas santas del Señor, como verdaderamente se les conoce en las Escrituras. Acompáñeme y leámoslo en Levíticos, en el capítulo 23, en el versículo 1 y 2. Las fiestas solemnes del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces vemos ahí que no es un concepto meramente asociado a los judíos, es un concepto asociado a todo Israel, a los hijos de Israel. Y el nombre que reciben no son fiestas judías, son las fiestas de Yahweh, son las fiestas de Jehová para su pueblo. Y empieza a nombrar las fiestas. Encontramos de primero Pascua, encontramos como segunda fiesta panes sin levadura. La tercera fiesta, que es la que nos interesa en este caso, es primeros frutos. La cuarta fiesta, la fiesta de semanas o Shavuot. La quinta fiesta es la fiesta de trompetas. La sexta es la de expiación y la séptima y última es la fiesta de tabernáculos. Es importante para la iglesia de hoy entender el significado profético de estas fiestas.
el significado simbólico que se encierra detrás de la ceremonia de estas fiestas, ya que en ellas encontramos las huellas de las pisadas de nuestro mismísimo Señor en esta tierra, cumpliendo proféticamente lo que fue predicho en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es esto? Pues bueno, les explico muy por encimita. Las siete fiestas se dividen en dos grandes categorías, que son las fiestas de primavera o verano y las fiestas de otoño o invierno. Hay 4 fiestas en primavera y verano y hay 3 fiestas en otoño o invierno. Las primeras 4 fiestas son las fiestas de primavera y están asociadas a la primera venida de nuestro Señor Jesús. Cristo murió en Pascua. Fue enterrado durante la celebración de panes sin levadura y resucitó durante la celebración de primeros frutos, de la fiesta de primeros frutos. La venida del Espíritu Santo que conocemos como Pentecostés no es más que el cumplimiento profético de la 4ª fiesta, la fiesta de las semanas o fiesta de Shavuot. Las siguientes 3 fiestas, las que están categorizadas como las fiestas de otoño o invierno, están asociadas a su segunda venida. Estamos obviamente esperando el cumplimiento profético asociado a estas fiestas. Por ejemplo, la siguiente fiesta que debería celebrarse es la fiesta de trompetas, y esta fiesta está proféticamente asociada al arrebatamiento de la iglesia. Entonces bien, estas últimas fiestas no han tenido aún su cumplimiento profético, pero sin lugar a dudas, así como se cumplieron las primeras, estas también se cumplirán. Es nuestra esperanza de vida. Amén. Lo creemos. Entonces seguimos. Como les mencioné al principio, 1 Corintios 15:20 está asociado al cumplimiento profético de la fiesta de primeros frutos. Y leemos acerca de esta fiesta en específico en el mismo capítulo de Levíticos 23, pero en el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, al día de reposo, la mecerá. Para hacer un resumen muy cortico acerca de la ceremonia de esta celebración en la antigüedad, se realizaba cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados. Esta era la primera de 3 grandes cosechas que se hacían en el pueblo de Israel en el año. Los participantes tomaban una gavilla de la cosecha y la presentaban, la entregaban, la llevaban delante del sacerdote. ¿Qué era la gavilla? Si leemos el mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy, tendremos una mejor idea de lo que era la gavilla. Acompáñenme y la leemos en un momentico. Dios di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Hermanos, este manojo recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía, la sacudía delante de la presencia de Jehová en el templo. Bíblicamente hablando ahora, los manojos representan simbólicamente grupos de personas o una persona en general. Podemos ver esto más claramente en Génesis 37, en el capítulo 37, en el versículo 7. Más específicamente en la historia de José, cuando les está contando uno de sus sueños a sus hermanos. Acompáñenme y lo leemos. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo. ¿Haciendo qué? Manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Claramente los manojos en este pasaje representan personas. Los manojos representaban a los hermanos de José, incluso a José mismo. Vemos una representación profética en el sueño de José de que los manojos son personas. De la misma manera, la representación profética de los manojos en fiesta de primeros frutos serían una persona y un grupo de personas. Más adelante estaremos hablando de esto y explicando esto un poquito mejor. Pero antes de llegar a ello,
Veamos al mismísimo Dios Padre cumpliendo con el propósito o con el principio de los primeros frutos. Leemos en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, acerca de la consagración de los primogénitos. Hablando acerca de la consagración de los primogénitos, leemos en las Escrituras: cuando el Señor los haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país, según la promesa que les hizo a ustedes y a sus antepasados, tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazcan a sus animales, porque pertenecen al Señor. Hermanos, Dios Padre cumplió en Jesús, el Hijo, este principio. Al ser Jesús, al ser Él el primogénito de toda la creación, el unigénito de Dios fue entregado, hermanos, y consagrado como sacrificio al Padre para rescate de la humanidad. Pero aún más que eso, también fue hecho el primer fruto de la resurrección. Y esto es importante saberlo desde una perspectiva profética, porque Pascua tuvo que ver con su muerte. Panes sin levadura tuvo que ver con su entierro. Hermanos, pero primicia, primeros frutos, tiene que ver exactamente o más específicamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que a manera de agradecimiento nosotros podemos traer ofrendas al Señor como primeros frutos, mostrando el agradecimiento por las cosas que nos ha dado, pero el verdadero significado, el centro que envuelve la fiesta de primicias es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, cumplió definitivamente y para siempre la fiesta de primicias, hermano. Y por medio de Él, todos los que hemos sido salvos podremos resucitar también. Leemos nuevamente 1 Corintios 15, del 20 al 23, pero esta vez en la versión Dios habla hoy. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Fíjense cómo lo dice esta versión. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, es decir, Cristo la primera gavilla que se entrega y se mecerá frente al Padre. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Vemos claramente aquí la celebración de la fiesta de primicia. Cristo es la gavilla, los primeros frutos que se entregan en el templo para ser presentados frente al Padre. Y luego la cosecha, la gran cosecha, la separación del trigo y la cizaña, que será cuando Él venga por nosotros. Pablo está explicando el verdadero sentido de la fiesta de primicias. Cristo al representaba la gavilla que debía ser mecida delante del Padre. Por eso al resucitar, Él le dice a María Magdalena en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que presentarse a resucitar frente al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso María no podía tocar a Jesús antes de presentarse ante el Padre. Él era la gavilla que debía presentarse delante del Padre para cumplir toda la ley. Él en sí mismo se está presentando ante el Padre como la ofrenda de primeros frutos. El primero de muchos que resucitarían en la gran cosecha al final de los tiempos, cuando el Padre separe el trigo de la cizaña. Pero además de eso, Cristo ahora también como sumo sacerdote, porque entendemos que ahora Cristo en Hebreos, en el libro de Hebreos, nosotros aprendemos que ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros frente al Padre. Entonces ahora Jesús, después de haber resucitado, como gran sumo sacerdote, debía presentar una gavilla de primeros frutos ante el Padre para cumplir con toda la ley. Y este cumplimiento, hermanos, está descrito en la palabra de Dios, está descrito en la Biblia. Y lo encontramos en Mateo, en capítulo 27, en el verso 52 y 53, unos versículos que han sido muy complicados de entender por muchísimo tiempo para muchos de nosotros que estudiamos las Escrituras, para muchos cristianos, muchos creyentes.
Sin embargo, cuando entendemos el contexto de la fiesta de primeros frutos y lo que el Señor debía cumplir específicamente de esta fiesta, entonces entendemos verdaderamente estos dos versículos. Acompáñenme a leerlos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección del Señor de él, vinieron a la santa ciudad que es Jerusalén, y aparecieron a muchos. Hermanos, estos resucitados que se levantaron con nuestro Señor son la gavilla de primeros frutos que nuestro gran sumo sacerdote presentó ante el Padre para dar cumplimiento a esta celebración. Así como aprendimos de la historia de José que los manojos son personas, nuestro Señor Jesús presentó un grupo de santos como ofrenda de manojos de trigo ante el Padre en su resurrección. Hermanos, Él es la prueba y Él es la constancia absoluta que nos queda y nos da seguridad que tenemos acerca del cumplimiento de las futuras promesas que están para nosotros, que han quedado para nosotros. Como lo resume el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, desde el versículo 36 en adelante, todo esto es acerca de una gran cosecha. Leemos en Mateo 13:37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Aquí está haciendo una separación entre el trigo y la cizaña para que sepamos quién es quién. El enemigo que la sembró, el enemigo que sembró la cizaña, para los que recuerdan la parábola, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, hermanos, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, el que tiene oídos para oír, verdaderamente que oiga y que preste atención. Es importante que entendamos los tiempos, es importante que entendamos las profecías. Y más aún, hermanos, es importante entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de ellas. Muchas personas desprecian un poquito, muchos creyentes modernos desprecian un poquito las enseñanzas y los simbolismos que están ocultos en el Antiguo Testamento para que nosotros los descubramos y para enriquecer nuestra fe, para enriquecer nuestro conocimiento y para fundamentar verdaderamente nuestra fe en conocimiento absoluto. Una vez que nosotros tenemos este conocimiento arraigado en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo el que posa verdaderamente la convicción de lo que nosotros creemos en nuestros corazones a través del conocimiento y de las cosas reveladas en la palabra, entonces nosotros verdaderamente podemos dar constancia y seguridad de lo que creemos. Hermanos, en el año agradable del Señor, las primeras 4 fiestas ya han sido celebradas. Su primera venida ya ocurrió. El Señor murió en la primera fiesta, fue sepultado en la segunda fiesta, resucitó en la tercera fiesta y cumplió fiesta de primeros frutos. 50 días después, o lo que es lo mismo, 7 semanas, se cumplió la fiesta de las semanas o el Shavuot, la cuarta fiesta. Lo que usted y yo conocemos como Pentecostés. Hermano, los tiempos de Dios se cumplen fielmente. Sus promesas no pasan en vano. Debemos aferrarnos a sus promesas con el conocimiento y la seguridad que nos da el saber que ya Él ha cumplido sus primeras promesas. Y más pronto que tarde, hermanos, estaremos en la siega de la cosecha. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos más cerca que nunca
del momento en que suene la trompeta y se le dé cumplimiento a la fiesta de trompetas, que es la siguiente en la lista dentro de la cronología del plan de Dios. Espero de verdad que este mensaje haya sido de bendición para su vida, que haya sumado un poco más y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento de su palabra fundamente verdaderamente nuestra fe, para que entonces nosotros podamos dar testimonio fiel de aquel que nos llamó. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este mensaje que tú nos has regalado en este momento, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos, porque has abierto nuestro corazón para recibir el mensaje que nos has dado, Señor. Gracias porque podemos confiar plenamente, Señor, en que tus promesas se cumplen, porque históricamente, escrituralmente, tú has reflejado el cumplimiento de muchas de ellas, Señor. Se han cumplido a cabalidad y se cumplirán a cabalidad las que están pendientes, Padre. En eso confiamos, esa es nuestra gran esperanza, Señor. Es lo que nos da la fe para movernos, Señor, cada día en ti, hasta esperar el momento en que la trompeta suene y nosotros seamos llamados a esa gran cosecha, Señor, en la que seremos separados de la cizaña y estaremos de una vez y para siempre, Señor, en tu presencia y bajo tu cuidado, como lo hemos estado todos estos días, Señor, a lo largo de este año que acaba de pasar, Señor, y de este año que apenas comienza. Queremos colocarlo delante de ti, Padre Santo, lo presentamos delante de ti. Entregamos, Señor, nuestros primeros frutos de fe, entendiendo, Señor, que el resto del año está en tus manos y que nosotros al final veremos la gran cosecha. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas y a los miembros de nuestra iglesia, Señor, y a las personas que están observando este video. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.